bienvenidos con este Harry Potter a esto que es música para divertirse, aprendiendo de guitarra desde cero, se llama el curso. ¿Por qué vemos Harry Potter hoy? Porque vamos a aprender algunas técnicas para dominar el diapasón y por eso lo vamos a ver en una sola cuerda. Para poder desarrollar la técnica que nos ayude a subir y a bajar con cierta libertad. Los invito a ver la presentación y arrancamos con este aprendiendo guitarra desde cero, música para divertirme con este Harry Potter. Bueno, lo primero que debemos saber es la primera posición. Ya la expliqué cuando dimos la escala, ¿no es cierto? La escala de do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Cada dedo tiene su posición. El dedo 1, el dedo 2, el dedo 3 y el dedo 4 actúan sobre sus trastes. Cuando yo voy a la segunda posición, como es este caso, uso el 5, el 6, el 7 y el 8 con el dedo 1, 2, 3 y 4. Y la otra posición es 9, 10, 11 y 12. Y ya cubrimos todo el diapasón, pero como nuestra melodía de Harry Potter continúa, hacemos 12, 13, 14 y 15, que es hasta donde vamos a llegar. Y lo más importante que vamos a aprender hoy es el manejo de la mano. Nuestra mano trabaja así. Ustedes van a tocar, seguramente, primer defecto, como si la mano tocara sobre un vertical y no sobre un diapasón horizontal. La mano no tiene por qué estar así, sino así, como si estuviéramos tocando el piano. ¿Ven? Pueden hacer esta práctica, apoyan suavemente el dedo. Y entonces, vamos a la primera frase. Empieza en 0. Mi, la, do, si, la. Mi, la, do, si, la. Mi, la, do, si, la. El do lo tengo con el cuarto, el si con el tercero y el la, porque este sería, el segundo dedo sería el la sostenido y de momento no lo vamos a tocar porque estamos tocando la escala de la menor. Perfecto, aunque esta melodía, porque es una melodía de terror, de miedo, de intriga, tiene mucho cromatismo. Volvemos a la primera frase. Mi, la, do, si, la. Pregunta. Respuesta. Mi, re, si. Fíjense, si yo voy a hacer mi, la, do, si, la, y me vengo con este dedo y tengo que empezar a bajar, tengo que entrar a saltar en un solo pie, ¿no es cierto? En vez de si yo vengo con este, me permite manejar el diapasón con más libertad. ¿Ven lo que le decía de la posición de la mano? Mi mano no está así, que este dedo tiene que andar buscando y volviendo, está así. Para bajar, puedo usar un arrastre o no, pero el arrastre queda muy bonito. Toco el mi, bajo al re, lo pulso y luego al si. Mi, re, si. Respuesta. Pregunta y respuesta. Mi, la, do, si, la, mi, re, si. La pregunta se vuelve a repetir. Mi, la, do, si. En vez de terminar en la pregunta mi, la, do, si, sol, la, mi. Y arma toda una frase. Mi, la, do, si, sol, la, mi. Repasamos todo ahí. Voy a andar controlando el tiempo para que no se me vaya la pinza y se nos haga muy larga la clase. Primera frase. Mi, la, do, si, la. Pregunta y respuesta. Mi, re, si o mi, re, si. Cualquiera de los dos arrastres me vale. Preferiría que hagan este. Mi, la, do, si, la, mi, re, si. Segunda frase. Mi, la, do, si, sol, la, mi. Muy
Muy bien, ustedes dirán, Sergio, me dijiste que vamos a hacer una posición. Sí, la posición central, 5, 6, 7 y 8. Voy hasta el 10, vuelvo, como puedo, vuelvo a centrarme, y acá bajo hasta el 3, 5, y uso los dedos con toda libertad. Es muy fácil que cuando bajen usen el primer dedo y cuando suben usen el cuarto. Acostúmbrense a ello porque eso les va a dar mucha libertad. Perfecto, repasamos toda esta frase. Mi, la, do, si, la, mi, re, si, mi, la, do, si, sol, la, mi. ¿Ven el desplazamiento? Estoy usando el centro, me voy, arrastro, vuelvo, uso el centro, me voy y vuelvo. Perfecto. Final. Misma pregunta. ¿Por qué venimos aquí con el primer dedo y en la primera no? Venimos con el cuarto. Simplemente porque la dirección aquí es descendente y entonces no necesito dedos hacia arriba, necesito dedos hacia abajo. Pero en esta última frase, mi, la, do, si, la, mi, sol, fa, fa, voy a usar la última posición que son estos 4 dedos, 12, 13, 14 y 15. Mi, sol, como si hiciéramos esto, pero hay que apretar el mi que lo tenemos en el 12, 12, el sol en el 15, 14 el fa sostenido y el fa natural en el 13. Ahora se me terminan los dedos y tengo que hacer este cromatismo que termina en el séptimo. Entonces lo voy a cambiar así. Fíjense, el primero lo hago pa, 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 pa. ¿Se ve bien? A ver. Pa, 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 pa. Cambio el dedo ahí. Pa, 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 pa. Y voy al 7. 13, 12, 11, 7. Y termina. ¿Ven cómo hago? Puedo hacer así, pero ¿para qué voy a perder tiempo? Tengo este dedo aquí y ya termina en el la. Repasamos esa frase. Otra vez la misma pregunta. Mi, la, do, si, la. Vengo con este dedo al 12. Mi, sol, fa, 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 mi, re, si, do, la. ¿Cómo quedó toda la idea? Mi, la, do, si, la, mi, re, si. Primera. Mi, la, do, si, sol, la, mi. Repite la pregunta. Mi, la, do, si, la. Con el primer dedo al 12. Mi, sol, fa, fa. Cambio por el cuarto. Fa, mi, re sostenido, si, do, la, la, la. Una vez más. Mi, la, do, si, la. Ese es el centro de nuestra melodía. Es lo que más se repite y gira en torno a ello. Así que esto se lo estudian bien. Luego, primera respuesta, misma pregunta, sin resolver porque vuelve acá. Repite la pregunta y vamos con el dedo 1. Cromatismo, cambio el dedo al 7, cambio el dedo. Muy bien, espero que les haya sido útil. Posición de la mano y movimiento de los dedos. Cada uno va a su traste y lo demás se lo estudian. Cuando salimos de la posición, vengo primero con el 12 y si voy a subir, con el 1. Ese es el secreto y la diferencia. Si vienen con este, no van a poder resolver con cierta velocidad. Mano derecha toca índice y mayor. ¿Entendido? Alternamos con esta mano. Bueno, espero que les haya gustado la melodía. No se desesperen. Divide et impera. Les dejaré el video por aquí. No, por aquí. Divide et impera. Primera frase. Pa, 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 pa.
La tienen que poder tocar dormido, les pegan un tiro, los atropella un camión y siguen tocando la frase con toda naturalidad y disimulando el dolor, ¿de acuerdo? Que tengan buena semana. Si te gustó este video, le das al like, me lo distribuís en las redes sociales para que todos tus amigos, toda tu gente querida también se entusiasme y haga música, lo que más desarrolla nuestro cerebro, nuestra inteligencia emocional. Es maravillosa la música, aprovechenla, dame un like, poneme algún comentario y sobre todo poneme un pedacito de Harry Potter en la página de Música para Divertirse para que pueda ver cómo van progresando. Que tengan buena semana y la semana que viene terminaremos la melodía. Bueno, lo vemos la semana que viene. Gracias por tu tiempo y a disfrutar de la música.